Hola, soy Abraham López y esta es el resumen de la clase número 6 del curso de autoridad espiritual, manifestando tu autoridad personal. Vamos a ver en Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Segunda de Pedro 1:3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El llamamiento y la autoridad inherente de una persona contienen la habilidad para realizar los propósitos de Dios. En otras palabras, podríamos ver que la autoridad de Dios está relacionado o depende del propósito de Dios para cada persona en esta tierra. Esto es importante porque en muchas ocasiones nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es mi autoridad? Y nuestra autoridad no está en función de a quién podemos doblegar, no está en función de podemos ejercer contra otros o sobre otros, sino nuestra autoridad está en lo que Dios nos ha diseñado para hacer. Si bien hay una voluntad única de Dios, una voluntad general, un propósito general de Dios para la humanidad, y esto es que le conozcamos, la Biblia nos dice en Juan que esta es la voluntad del Padre, que te conozcan como yo estoy contigo, que te conozcan a ti como el Padre, que te conozcan como Dios y a Jesucristo como su Hijo. Entonces, esa es la voluntad del Padre, que nosotros le conozcamos, que tengamos una relación personal con Él. Es una voluntad general y hay una voluntad específica. A eso también en muchas ocasiones se le llama bíblicamente el llamamiento. Hay un llamamiento para hacer una voluntad individual. Por ejemplo, la de Moisés, el llamamiento fue a liberar al pueblo. El llamamiento de Josué fue a conquistar la tierra de Canaán. El llamamiento de David fue a establecer el reino, a darle las bases necesarias al reino, cosa que quería hacer con Saúl, pero Saúl fue desobediente. Y así cada uno de los personajes que vemos en la Biblia tiene un llamamiento específico. No todos tienen el mismo llamamiento y no todos es en el mismo tiempo. Entonces necesitamos entender que ese llamamiento es el que les va a dar la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar en la autoridad como en lo que puedo lograr, pero en realidad eso tiene que ver con el diseño de Dios. Esta es una de las cosas por las que en muchos casos las filosofías humanas no son compatibles con la escritura, porque mientras las filosofías humanas pueden decir, puedes desarrollar lo que tú quieras, a partir de la escritura nosotros nos damos cuenta de que lo que más vamos a desarrollar, si bien tenemos muchos dones y talentos y que normalmente hay alguno o algunos dones y talentos que van a ser los predominantes y sobre el cual volcar nuestras habilidades y nuestro propósito, pero va a haber muchos que no necesariamente, muchos que podrán ser complementarios. Podría haber el caso, por ejemplo, de un pastor que tiene también habilidades en la música, que tiene dones musicales, pero no se va a dedicar a la música, sino se va a dedicar a pastorear o en un sentido contrario, un cantante o un músico que puede predicar en sus participaciones, en sus espectáculos musicales, pero que lo utiliza como un recurso alterno, no se va a dedicar a ser un pastor. Entonces podemos ver de que hay un llamamiento para cada uno de nosotros sobre lo que Dios quiere que hagamos. Hay un propósito y en ese propósito Dios nos da autoridad. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esa autoridad es algo natural, Dios lo ha puesto, pero no nos da una autoridad universal, que es la que Dios sí tiene. Nos da una autoridad delegada, pero es específica para ciertas cosas. Cuando nosotros entendemos que tenemos un creador y que el creador nos ha creado con esas características, con ese diseño, entonces podemos ir sobre eso. Cuando tenemos una filosofía humana que desconoce que hay un creador o no lo reconoce como tal, que hay un creador y que hay un diseño humano, que hay un diseño que ha puesto sobre cada uno de los humanos, entonces va a haber una diferencia en cómo trata de abordar el propósito de su existencia. Es uno de los pensamientos que más ha preocupado a la humanidad en sí misma en toda la historia, pero nosotros como creyentes vemos que el fundamento de esa pregunta está en el creador.
Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cuáles son las pautas para que nosotros podamos ejercer esa autoridad espiritual, pero una autoridad que está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la autoridad personal? Dios nos da autoridad de acuerdo a un orden y un propósito. La autoridad personal se encuentra referida en varias maneras a través de las escrituras, con algunas variantes dependiendo del contexto. La traducción podría ser llamar, llamamiento, voluntad, señalado, ordenado, don, obra, habilidad, tarea asignada, como en los casos que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, la autoridad son todos aquellos dones y habilidades, conjunto de dones y habilidades inherentes que una persona posee con el fin de llevar a cabo el propósito por el cual dicha persona fue colocada en la tierra. Esta a su vez es el permiso y el poder otorgado por Dios para actuar. Entonces, de ahí parte nuestra autoridad personal, no parte de a cuántas personas podemos influir o podemos ejercer presión, sino depende de lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Entonces, entendiendo esa parte, de ahí se va a desprender la autoridad. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para poder entender? Lo primero, para poder realizar o ejercer nuestra autoridad personal, necesitamos entender nuestro propósito. Lo primero que necesitamos es pedirle a Dios que nos revele cuál es el propósito. No va a ser una pregunta vacía ni una pregunta aleatoria donde esperamos de que se nos revele un ángel y de la nada nos diga algo que nunca sabíamos que podía suceder, sino que Dios nos ha dado pistas. La mayoría de las cosas que hacemos, que nos gustan y también en las que somos buenos haciéndolo, Dios lo ha puesto en nosotros para que podamos ejecutar el propósito que ha puesto en nosotros. De esa forma, nosotros podemos manifestar nuestra autoridad personal cuando tenemos una actitud correcta hacia el propósito que Dios nos ha dado. A través de ejercer esta autoridad, no solamente vamos a lograr que la vida se vea más fácil, sino que también los resultados sean mejores. Así que vamos a poder, digamos que va a fluir todo en un orden, porque Dios está dando un conjunto de dones y habilidades para cumplir un propósito y entonces podemos ejercer la autoridad que eso representa. Vamos a ver una primera pista. Los árboles no tratan de crecer. Los pájaros no tratan de volar. Es una parte natural de cada uno de ellos. Los peces no tratan de nadar, sino que cada una de esas habilidades les da su propósito. A los peces nadar, a los pájaros volar, a los árboles crecer, ¿sí? Eso digamos que no hay un esfuerzo, si bien podemos pensar que los pájaros aprenden a volar, pero en realidad es un esfuerzo mínimo, pensando en que los seres humanos o cualquier otros animales no podemos volar y tendríamos que esforzarnos demasiado y bueno, en la mayoría de los casos no logramos hacerlo como tal, sino tenemos que ayudarnos de aparatos, de cosas externas, porque no podemos hacerlo de una forma natural, mientras que las aves sí. Y de la misma forma, muchas otras cosas que van a estar relacionadas con nuestro propósito, sí las vamos a poder hacer de forma natural. Todo lo que podemos hacer de forma natural, todos nuestros dones y habilidades, y sobre todo los dones más importantes, los que tenemos más afinidad, los que tenemos más afluencia, nos van a poder llevar a cumplir nuestro propósito. El valor de nuestra autoridad personal. Todos sabemos que nuestra vida es sumamente valiosa para Dios. La Biblia lo dice en múltiples ocasiones. De la misma manera, nuestra tarea relacionada con nuestra autoridad personal tiene un valor importante, inconmensurable ante los ojos de Dios. La autoridad de Dios, que Dios ha puesto en nosotros es tan valiosa que Él no quiere que lleguemos a la tumba, al término de nuestros días, sin antes poder manifestar nuestra autoridad al mundo. Salmo 139:14 dice lo siguiente: Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Soy una obra maravillosa y esto no lo hace el salmista en el sentido de alabarse a sí mismo, sino de reconocer lo que Dios ha hecho en su vida. El siguiente punto es ocupado y nunca preocupado. En muchas ocasiones nos encontramos que nuestros trabajos o nuestras circunstancias nos absorben mucho tiempo y estamos ocupados, pero no necesariamente estamos haciendo lo que nos corresponde hacer y esto nos puede traer preocupación. ¿Por qué? Porque en realidad
no estamos ocupándonos en las cosas que sí tenemos que ocuparnos. De hecho, muchas de las cosas o de las actividades para las que no fuimos diseñados y lo intentamos hacer, nos van a costar más trabajo que otras personas que sí están diseñados para hacerlo, que sí tienen una habilidad natural. Ahora, muchas de esas cosas se pueden resolver sobre todo cuando hay un llamado. Dios pone un llamado y va a empezar a poner las cosas en su lugar para que eso sea, a pesar de que nuestras habilidades naturales no sean tan coordinadas para cumplir ese propósito, pero va a haber por lo menos una habilidad, un don donde Dios sí nos va a permitir, aunque haya otros que nos pudieran hacer falta, por ejemplo, en el caso de pastorear, si bien es necesario dones de hablar en público, un don de sabiduría, un don de oración, un don de poder concientizar a otras personas. Podría haber alguna persona que no tiene un don de hablar en público, pero por la gracia de Dios lo hace porque tiene un llamado para pastorear, para bendecir a otros, para liderar, aun cuando no tenga un llamado de hablar en público. Entonces, vamos a darnos cuenta de que cuando Dios pone estos dones y habilidades, es su propósito el que va a perfeccionar la obra en nosotros. En algunos casos tenemos dones iniciales que no están trabajados y que necesitan ser desarrollados, aunque en una primera instancia, evidentemente, no lo podemos hacer con una naturalidad, pero al momento de estarlo desarrollando, vamos a tener facilidad en desarrollarlo porque el Espíritu nos va a llevar hacia ese desarrollo personal. Y también, si nosotros nos mantenemos preocupados por cosas que quisiéramos hacer o deberíamos hacer, nosotros necesitamos preguntar al Espíritu Santo cómo llegar desde el punto donde estamos hacia donde Él nos quiere llevar. Vamos a ver una de las primeras actividades que se sugiere es que oremos al Señor para que Él nos revele cuál es su propósito y que Él nos guíe. En muchas ocasiones nos hacemos esa pregunta, pero sin una respuesta clara. No buscamos una respuesta, sino más que nada, hasta cierto punto, una forma en que Dios nos dé algo donde podamos sentirnos cómodos, pero Él no solamente quiere hacernos sentir cómodos, sino Él quiere que cumplamos su propósito. En la siguiente parte vemos los beneficios de de vivir en nuestra autoridad personal. El mayor beneficio de vivir en nuestra autoridad personal es la libertad de ser la persona tal y como Dios nos ha creado. Esa es la diferencia entre hacer cosas que no nos corresponden y hacer lo que sí nos corresponde. Podemos tener esa libertad, podemos tener la facilidad de hacerlo, podemos fluir en todas las cosas que conllevan cumplir nuestro propósito. Así que es importante que lo conozcamos. No nos convertimos, muchas de las personas dicen, necesita ser alguien genuino. Bueno, la forma de ser genuino es obedeciendo lo que Dios ha puesto, porque Dios nos ha hecho de una manera individual y nos ha hecho de una forma personalizada. Dios ha puesto dones y habilidades que no ha puesto en otra persona. A algunos se parecerán, pero de diferentes formas. Y entonces Dios nos ha hecho de una forma individual. De esa misma forma es como Dios quiere que desarrollemos nuestros dones y talentos, complementando nuestro don y nuestro talento con las personas que Él pone a nuestro alrededor, nuestra familia, ya sea padres, cónyuge o hijos. Dios nos pone esa parte. Dios pone también en nosotros, a la iglesia, como parte todos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, con diferentes dones y habilidades para que extendamos su evangelio, para que extendamos el reino de Dios y podemos verlo de manera secular en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, donde Dios nos pone diferentes dones y habilidades para que podamos ser parte de la sociedad y para que podamos ser bendición a otros que lo necesitan. Entonces, siempre va a haber beneficios de cuando nosotros vivamos esa autoridad espiritual, porque cuando yo hago lo que a mí me corresponde, el Señor va a usar mi don como una parte de un todo. Me va a usar en una forma individual para hacer bendición en una forma colectiva. Entonces necesitamos ver, vamos a ver que hay diferentes dones en Romanos 12, del 6 al 8, hablando un poco más de dones específicos y dones utilizados en la congregación, pero también hay otros dones que no necesariamente, que son más referencia a habilidades personales, de los cuales también Dios va a hacer uso para cumplir su propósito en nosotros. Por medio de ejercitar nuestra autoridad espiritual,
nos estableceremos como un ser único y genuino. Cuando nosotros nos preocupamos por copiar a los demás, bueno, simplemente vamos a tratar de copiar un don que no tenemos. Vamos a tratar de hacer algo que no tenemos, de obtener una bendición que no nos corresponde, de hacer algo que está diferente de lo que Dios ha querido para nosotros. Nuestra autoridad personal producirá automáticamente pasión. ¿Sí? Cuando nosotros nos desarrollamos conforme a esa autoridad espiritual, tomamos autoridad sobre lo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro llamado, en nuestro propósito, entonces podemos ejercer esa autoridad y entonces va a generar pasión, vamos a tener el deseo de seguir haciéndolo porque Dios nos ha diseñado. Para eso vamos a sentirnos cómodos haciéndolo, vamos a sentirnos plenos, completos, haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y las claves para descubrir nuestra autoridad personal viene en una serie de preguntas donde podemos reflexionarlo, pero sobre todo esto tiene que ir acompañado con oración, porque sin oración simplemente podrá ser una proyección personal, pero con la oración el Espíritu Santo estamos dando el permiso de que Él haga en nosotros una visión completa y sobre todo nos estamos sometiendo a su voluntad para que Él nos diga exactamente lo que Él quiere. Voy a leer algunas de esas preguntas. ¿Cuál es mi deseo más profundo? Otra es, ¿qué tipo de ideas se mantienen persistentes en mi mente y en mi corazón? ¿Qué es lo que yo me imagino haciendo todo el tiempo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer por la humanidad? ¿Qué es lo que me podría dar una máxima realización? ¿Qué es aquello que yo puedo hacer sin esperar a recibir ningún tipo de ganancia monetaria o compensación? ¿Qué es lo que yo preferiría estar haciendo? ¿Qué es aquello que yo haría si yo supiera que no voy a fracasar en ello? ¿Qué tipo de tarea o actividad me conectaría de mejor manera con Dios? Cuando tengamos esas respuestas a estas preguntas, necesitamos ver qué cuestiones están siendo comunes entre las respuestas y ahí es donde Dios nos va a ir guiando hacia dónde está nuestro propósito. Les invito a que hagan esa reflexión personal, que se tomen un tiempo para hacerlo y que puedan llegar a esa parte. No importa si estás ya siendo un adulto mayor, no importa si sientes que ya ha pasado mucho tiempo, no importa si ya has fracasado en múltiples cosas, este es el tiempo donde Dios te está llamando a buscar cuál es su propósito personal e individual para tu vida y que puedas ejercerlo y de esa forma vas a tener autoridad en lo que hagas, porque Dios te lo está autorizando. Muchas gracias. Este es el resumen de la clase 5. Nos vemos en la siguiente.